Mi padre con sus hermanos, mi padre con un empuje grande, fuerte, una persona muy creativa, con una personalidad muy fuerte. Eh, es el día de hoy que gracias a Dios lo tengo y después de haber pasado varias dificultades porque tuvo un derrame cerebral, un stroke en el 98, que fue un año, en el 90, perdón, en el 98, sí, en el 98, que fue un año muy crítico para nosotros, porque papá estaba en pleno funcionamiento, muy joven le agarró, y sigue estando bien, sigue yendo a su oficina, más espaciado, una vez por semana, le llevan las cosas a su casa, pero sigue estando al tanto más o menos de la marcha. Bueno, y mi padre con sus hermanos, mi padre el hacedor realmente, pero muy bien secundado o acompañado por sus hermanos, y después viene la generación mía, que está Germán y Marcos, que son mis dos hermanos, son menores que yo, pero somos muy seguidos. Y bueno, mi vida, mi infancia fue dentro de la empresa, es decir, en la mesa de los domingos, en la casa de mi abuelo, típica casa española, se cocinaba mucho, lo que hablábamos era del café, del negocio, lo que se hablaba, lo que yo escuchaba. Íbamos a visitar a mi abuelo en la calle Rivadavia Independencia, Mar del Plata, y con Germán y Marco nos trepábamos a las bolsas de café, ahí jugábamos, esa era nuestra vida, una familia muy unida, muy clánica, con sus ventajas y sus desventajas, como problemas, como todas las familias. Bueno, vos conocés mucho de familias clanes y de familias grandes, y muy querida, y todos nos criamos así, en esa cultura, un poco en la cultura del trabajo. Mis hermanos empezaron antes que yo a trabajar. Yo estoy acá hablando gracias a mis hermanos, porque si yo no estuviese y no hacen todo lo que hacen, yo no podría hacer también mi función. Somos los tres totalmente distintos, pero muy complementarios. Y aparte tenemos muchas ópticas distintas del negocio a veces y de la realidad, lo cual enriquece también mucho la visión, porque nos llevamos bien, cada cual respeta su punto de vista, pero consensuamos mucho, charlamos mucho, que eso es lo bueno y lo que hay que hacer en las empresas familiares. Y bueno, así fue creciendo la empresa y pasando por distintos momentos de la vida y de la Argentina, un país que da muchas oportunidades, que sigue dando oportunidades y que dará oportunidades, pero con ciclos económicos y vaivenes muy fuertes, muy fuertes. Entonces, de pronto, un día te acostás y al otro día apareces pobre. La industria es así, te agarra una devaluación y te mata. El café es un producto, es un commodity que cotiza en bolsa, en la bolsa de New York y de Londres, como puede cotizar el petróleo, la soja, igual, y es un producto que nosotros compramos en dólares a nuestros proveedores del exterior, porque no se produce café en Argentina. El mayor productor de café en el mundo es Brasil, y nuestro mayor proveedor, y nosotros vendemos en peso y tenemos que pagar en dólares al exterior. Entonces es una gimnasia que hay que hacer y hay que tener cintura y saber manejar el negocio, también ser prudente en términos de endeudamiento. Nosotros es una empresa familiar, así que no tenemos una filial afuera que nos gira dólares si nos faltan. Nosotros tenemos que fondear con la plata que generamos nosotros, con la riqueza que genera el empresario, porque el empresario está para generar riquezas, y con la reinversión de la familia, y a veces con suerte con los bancos, cuando las tasas de interés te permiten endeudarte con los bancos, lo cual en Argentina el crédito es bastante complicado, según la época. Y así como mi empresa, hay muchas empresas de Argentina y muchos emprendimientos, empresas de distintos rubros, que son familiares, que nosotros conocemos, y está lleno, y es la economía un poco del mundo, es un poco la economía del mundo. El mundo empresarial, el comercio, la industria, es el motor principal de la economía. Somos los dadores de trabajo. Es nuestra función crear riqueza, dar trabajo. Nosotros somos las personas más tristes cuando apagamos una chimenea o cuando tenemos que sacar gente o suspender gente. Es lo que menos nos gusta. A nosotros nos gusta crear. Y esa es nuestra función y nuestro deber. Nuestro primer deber es dar trabajo y crear riqueza, trabajo digno, calificado y bien pago. No es la función del Estado dar trabajo, es la función nuestra. El Estado tiene que ser un buen administrador,
ya todos los argentinos individualmente y como empresas, y acá no hablo de tamaño chica, mediana y grande, porque a todos nos atraviesa lo mismo, cargamos una espalda muy pesada, que es la espalda de los impuestos, la espalda impositiva. Tenemos más de 165 impuestos más o menos que pagamos por mes. Cuando vos compras un alimento, el 46% del alimento es impuesto, de la bebida el 50 y pico. Entonces a veces nos dicen mucho los empresarios son formadores de precio, o los comerciantes, o el intermediario. En realidad, el socio formador de precios muchas veces es el Estado. Nosotros los empresarios podemos ser muy competitivos, pero a veces somos competitivos hasta la puerta de la fábrica. Al salir de la puerta de la fábrica tenés todo un tema, un bagaje que llevas encima, que a veces te encarece, no te permite exportar, no te permite entrar a mercados internacionales. Por eso cuando a veces se firman los convenios internacionales, que a mí me encantan los tratados, y tenés que competir con países de Europa o con Estados Unidos, y ahora con países mismos de la región, porque hay países de la región que están muy bien. Si vos no tenés las condiciones, si el Estado no te crea la situación macro, el marco necesario para ser competitivo, esa es la función del Estado. Entonces, para que seamos competitivos, tiene que haber, lo podemos charlar, tenemos que plantear de acá en adelante, y creo que en este momento que tenemos esta conversación, esta charla un poco de amigos, íntima también, informal, están dadas las condiciones para que Argentina aproveche esta oportunidad y haga esas reformas, discuta esas reformas que no venían de la mano de la política, pero al final parece que vienen de la mano del coronavirus, de la pandemia. Reformas estructurales, políticas de Estado que Argentina viene posponiendo, o gobierno tras gobierno vienen cambiando, es decir, no existen políticas de Estado donde hablemos realmente del tema, de los temas que atañen y que son comunes a todos los argentinos. Creo que tenemos que estar más involucrados individualmente en la toma de decisiones, en la política diaria, en la política de conversar, de tener estas charlas, de pensar, porque todos los espacios que nosotros dejamos o no ocupamos, los ocupan otros. Entonces, la iniciativa privada es la que tiene que prevalecer, la iniciativa privada es la que va a sacar la economía adelante, la economía argentina y la economía mundial. Y tenemos que exigir a nuestros gobernantes y avanzar sobre las reformas y las condiciones necesarias para crear ese marco. No sé si me querés preguntar algo o alguno tiene preguntas. No te escucho. Tengo una inquietud. En medio de todo lo que planteás, me provoca, o creo que nos provoca a todos, cierta curiosidad el tratar de entender cómo se combina la conflictividad natural de la familia y la empresa mezclado con esto que acabas de mencionar, de no tener como producto propio un producto marca país, sino que es un commodity que Cabrales importa, que es externo, con una situación tan particular que hace que ese commodity se compre en dólares, con lo que ha significado este sello, ¿no?, negativo para el crecimiento en Argentina, vendiendo en pesos, y con todas esas tal vez falencias que hemos vivido, que han hostigado un poco al empresariado, al estímulo, a la generación de trabajo. ¿Cómo han hecho ustedes para transformar una situación tan adversa en un factor de gran construcción exitoso? Bueno, lo del commodity, nosotros importamos un grano crudo, un grano verde, y hacemos el proceso industrial y comercial acá en Argentina. Es descomoditizar algo, es agarrar la materia prima, traerla, elaborarla, ponerle marca, ponerle identidad, darle un sello, transmitir algo en ese producto.
ahí está la función nuestra, la función del marketing, la función de la calidad, la función de que el cliente, a nosotros, a los industriales o a los comerciantes, a los que tenemos productos con marca, conocidos en una góndola, el consumidor te vota todos los días, no es como la política que te votan cada 2 años, a vos te eligen todos los días. El consumidor, vos lográs la confianza del consumidor con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con años de consecuencia. Si vos cambiás o traicionás la confianza del consumidor, es el primero que te baja el pulgar y es muy difícil que te lo vuelva a levantar. Cuesta mucho ganar la confianza de la gente y se pierde muy rápido si no haces las cosas bien. Te doy un ejemplo. Italia. Italia no es productor de café. Hace el mismo proceso que nosotros. Importa café. Y todo el mundo dice, el café italiano es bárbaro. Cuando vino Cipriani a la Argentina, me llama Rigo Cipriani, que es un restaurante que está en muchas partes del mundo y que nace en Venecia, y se sienta a tomar un café conmigo y me dice, no te voy a comprar el café porque yo me voy a traer mi café de Italia. Le digo, ¿por qué no me da la oportunidad, digo, de yo hacerle el café? Porque el café italiano es como el café argentino, lo importamos, lo traemos y hacemos el proceso industrial. Deme la oportunidad. Y un hombre mayor, Arrigo, después vino Giuseppe, su hijo, a vivir a Argentina, del cual soy ahora muy amigo, y me dice, bueno, te voy a dar la oportunidad para hacer el café. Le hicimos un café con mi padre y con mis hermanos, de un tipo italiano, una tostación italiana, y Cipriani en Argentina tuvo café. De hecho, después me llama Giuseppe, que es amigo mío, y lo quería tener en muchos restaurantes de él en el mundo. Es decir, que los argentinos tenemos la capacidad, o tenemos la tecnología, o conocemos de marketing para hacer con nuestros productos igual de lo que hacen los países europeos o Estados Unidos. A veces lo que nos falta es el marco, lo macro, que es lo que te da el Estado, lo que te da el gobierno, que son las condiciones, la plataforma para lanzarte. Ahí entra el tema laboral, entra el tema tributario, ahí entran los temas de Estado, que lo charlamos dentro de un rato, que una mesa tiene que sentarse, gobierno, empresarios, los trabajadores, la iglesia, los distintos factores de poder sentarse y plantear políticas de Estado y oposición y llevarlas adelante. Entonces al empresario a veces le falta eso, pero los empresarios argentinos tenemos la capacidad para hacer lo mismo que hace cualquier empresario en cualquier lugar del mundo. Con respecto a la empresa familiar tiene sus virtudes y tiene sus desventajas, como todo. Tiene la virtud del cariño, de lo inmediato, de lo cotidiano, de que uno no trabaja solamente por el dinero, sino que trabaja por algo más, por algo de trascender. Y tiene lo complicado de que se mezclen las cosas y que a veces haya conflictos. Lo peor que hay es no hablar los conflictos, es esconderlos abajo de la alfombra, no plantearlos. Y lo bueno es plantear las situaciones antes que se produzcan, antes que se produzcan los casamientos de los directos, hablar qué va a pasar con los políticos, antes que de tomarse las vacaciones, hablar qué va a pasar con las vacaciones, hacer un filtro de ingreso y tener en cuenta siempre que la aportación de apellido dentro de una empresa no te genera derechos, sino que te genera deberes. Es decir, el tema cuando vos crees que la empresa la maneja la familia y eso le genera derechos a la familia para manejar la empresa, es complicado, ahí están complicados. Y siempre tratar de formar equipos y rodearse de gente más inteligente que uno. Hoy el mundo tiende siempre a la especialidad, tener en cada área gente capaz. Pero sobre todo, la empresa familiar subsiste cuando hace filtros para que ingrese realmente la gente que tiene ganas de trabajar y que tiene capacidad para trabajar. Un poco eso. ¿Te escucho? No. No te escucho, no escucho. Perdón.
Ahí. Perdón. Sí, Ahora sí. Ahí. hace unos minutos compartías con nosotros la idea la idea o la necesidad de la regulación o el establecimiento de políticas públicas que acompañen el crecimiento general y que permita que ustedes lleven adelante y puedan plasmar esta herramienta de generar permanentemente empleo, que es el objeto el sentido mismo del ser empresario. Y si lo planteamos en términos de esta crítica que venimos sosteniendo hace tiempo de la ausencia de una verdadera burguesía empresaria, una burguesía nacional en Argentina que lleve adelante de alguna manera todos esos elementos que permitan regular o poner en un marco sostenible un buen crecimiento, y comparamos esta situación con Brasil, por ejemplo. ¿Vos te sentís acompañado por tus pares en esta expresión de deseo, de estas necesidades que marcás, por un lado? Y por otro lado, ¿qué pensás que tiene Brasil que no tenemos nosotros? Buena la pregunta, interesante. Sí, me siento acompañado, es decir, la verdad me siento acompañado y yo tengo un respeto y admiración por muchísimos empresarios argentinos y, bueno, tu familia política y muchos hay con empresas muy grandes y con mucha tradición y gente de muchísimo trabajo, gente que se sienta en la UIA, gente que está en Copal, que está en la Bolsa, que está en la Cámara, y gente que no está. Y también el hacedor que hace todos los días cosas, el que empieza recién, la gente joven. Yo tengo confianza en esta generación que estamos, que vamos a tratar de seguir transformando y de seguir involucrándonos, y tengo confianza también y esperanza en la generación que viene, tanto desde lo político como de lo privado. Pero yo creo que lo primero es involucrarse, meterse, es decir, ensuciarse, estar ahí. Hoy si me decís que le diría a alguien que empieza recién, es que haga, aunque se equivoque, pero que se meta, que no deje de involucrarse. En el empresariado argentino tenés de todo, como en todo. Si vamos a analizar los distintos sectores de Argentina, vas a el periodismo, la justicia, la política, encontrás de todo. Pero encontrás mucha gente que tiene ganas de hacer, que sigue creyendo en Argentina, que sigue invirtiendo. Porque las inversiones, siempre digo, todos dicen, bueno, hay que arreglarlo de la deuda. Obvio que hay que arreglarlo de la deuda, no tenemos que estar en default, necesitamos crédito externo. Pero lo que más necesitamos son los argentinos creer, porque la plata va a venir de los argentinos. El argentino no se va al dólar porque es especulación, se va al dólar porque quiere proteger sus ahorros. Y hasta que los argentinos no tengan confianza en su moneda, en un proyecto, en un plan, ¿cómo va a haber un plan económico si no hay confianza? ¿Quién va a poner la plata para el plan? No va a venir de afuera, va a venir primero, tiene que venir de los argentinos, de nosotros. Tanto en el consumo como para la inversión, es decir, para las dos cosas, y para el ahorro, y para eso hay que tener confianza en la moneda. Con respecto a Brasil, sí, Brasil tiene más poder y tiene más influencia en la clase política. Tiene más fuerza, más poder económico en primer lugar. Y después, nosotros tenemos que hacer un trabajo, que es el trabajo del Congreso, del Poder Legislativo. Tenemos que tener más influencia y estar más cerca de ahí. Ayudar o acercar más a los senadores y diputados nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra colaboración. Porque normalmente lo que legislan después es un disparate, es alejado totalmente de la realidad, pues no conocen la realidad. Entonces, si nosotros no empezamos a influenciar, a armar equipos, a tener este tipo de charlas y tener equipos técnicos y bien pagos, porque ahí también está la inversión. La inversión está, como está en salud, que tiene que haber inversión, también tiene que haber inversión en educación, es fundamental. La inversión en educación es también armar equipos técnicos para que colaboren y que influyan en la política. Y tendría que haber más gente empresaria
joven con interés en la política, con interés en la política. Lo que pasa es que la política argentina es muy ingrata, porque vos sabés que estás en política, terminás procesado, terminás en Comodoro Pi, pero en la medida que no nos involucremos, también dejamos espacios, como decía al principio, vacíos, y eso nos lleva después a confrontar, como estamos haciendo ahora. Hoy Argentina es un país inviable mientras se piense que Macri, o lo que significa Macri, es la dictadura de derecha, y lo que es Alberto Fernández, el presidente, es Venezuela. Mientras exista esa grieta y ese abismo, esa confrontación, es muy difícil hacer un país. Entonces tenemos que superar, tenemos que tener una visión superadora, y para eso tenemos que trabajar mucho. Y eso requiere mucha educación, requiere inversión, requiere el compromiso nuestro y de empresarios y de emprendedores para sacar a Argentina adelante, que reitero, se va a sacar con el tema de la actividad privada. Y los países que manejan mejor esto, ¿por qué? Porque tienen políticas de Estado, porque vos ves que, aunque pasan los gobiernos, ciertas políticas o ciertos principios no se cambian. Acá viene un gobierno y cambia absolutamente todo lo que hizo un anterior. Todos, no hablo de partidos políticos. Entonces, mientras no tengamos una visión de mediano y largo plazo distinta, lo cual es difícil porque yo entiendo que el día a día, la coyuntura te lleva mucho tiempo y te quita el sueño. Hoy ser empresario, ser emprendedor, ser comerciante, dormís poco, porque vos sabés que tenés que pagar salarios, que tenés que pagar aguinaldos. No es el Estado, el empleado del Estado, que sabe que va a cobrar sí o sí. Que está bien que cobre sí o sí, pero los empleados nuestros es un esfuerzo muchas veces. Ahora esto de los ATN, te llegan, no te llegan, según la cantidad de empleados, menos de 800, más de 800, la facturación nominal año contra año. Todo el mundo está emitiendo moneda y ayudando. Es una ayuda, porque no es un salvataje, es una ayuda a las empresas que están, pues los argentinos sabemos trabajar con todo. Mira, trabajamos con una inflación altísima, pero no sabemos trabajar con los negocios cerrados y con las fábricas cerradas. Entonces, ahí está, y el Estado es el que te dice cerrar. Y yo estoy de acuerdo con la parte, guarda, acá no hay una antítesis entre salud y política, o salud y economía. Las dos cosas van de la mano, acá eso es real. Cuanto mejor esté la economía, mejor va a estar la salud, y yo creo que lo principal, obviamente, es la salud, porque sin salud no hay trabajadores, no hay empresarios vivos, necesitamos la gente viva para trabajar. Pero tenemos que tener en cuenta el Estado. Ahí sí el Estado tiene que estar presente, ahí es necesario un Estado presente. Yo creo que lo de Fernández está bien desde el punto de vista sanitario, encaró bien el tema. A mí me gustó esa mesa de Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, me parece bien. Después podemos discutir si la pandemia más administrada, más abierta, menos abierta. Argentina es un país con un entramado federal, es un país federal con economías regionales muy fuertes, con un entramado productivo a lo largo y a lo ancho. Y vos sabés que es distinto vivir la cuarentena en el campo que vivirla en Gran Buenos Aires, o en Misiones, o en Ushuaia. Es decir, son cuarentenas distintas, son actividades distintas. Es distinto tener una fábrica en el conurbano que tenerla en el interior de una provincia. Es distinta la realidad que se vive. Pues yo creo que Argentina también tenemos que tener una óptica de Argentina más federal, una Argentina más por regiones. De pronto a veces pedimos que las reformas o que los cambios sean globales en todo el país, y de pronto hay que atacar o ver regionalmente y por sector los cambios. Martín, ahí está. Si tuvieras que, bueno, y yo con esto termino con mis comentarios y abrimos el juego a la enorme cantidad de preguntas que hay en el chat, ¿no? Pero si tuvieras que pedirle un par de
un par de medidas respecto de algunos aspectos que permitieran afianzar el crecimiento al regulador, ¿no? Al sector público. Sí. ¿En qué cosas harías hincapié? ¿Qué Una pedirías? muy algo es la previsibilidad. Argentina es un país que es imprevisible, que no sabemos qué va a pasar, qué pasa dentro de un mes, qué pasa dentro de 15 días. Es decir, es muy difícil armar un plan si no tenés previsibilidad. A veces cuando me preguntan, ¿viste? Salís de la Unión Industrial y te dicen, ¿qué piensa del dólar? ¿Es bajo? ¿Está barato? ¿Está caro? Y según a quien le pregunte, según el sector de la economía. Pero lo importante es que tener un dólar previsible. Entonces yo creo que la previsibilidad en todo sentido, no hablo del dólar ya, es fundamental. Y de pronto sí, sentarnos en una mesa los distintos factores de poder de Argentina, que son muchos, pero se puede conciliar, una mesa realmente de diálogo y realmente con poder de decisión, y discutir políticas de Estado y decir, bueno, esto va a ser así, el tema tributario, el tema laboral, el tema salud, el tema educación. Tenemos que tener políticas mira, me conformo a mediano plazo. Me conformo a mediano plazo. Y a veces no hay que crear mucho, hay que ir copiando. Ya la región, hay países que se van encaminando en eso. Cuando hablan de Uruguay, ahora cuando hablan de Uruguay, el tema que acá se habla del impuesto a la riqueza. Argentina en realidad no es un país rico, es un país que tiene muchos recursos, pero le falta mucho para ser rico. Un país es rico cuando tiene educación buena y salud buena. Y ahí sí explotás en Argentina, que tiene la bendición de tener tantos recursos, explotar estos recursos. Cuando hablamos de esto, Argentina es como que le falta el foco. Me parece que nosotros, los actores, y los que estamos escuchando, los que estamos dialogando acá, tenemos que estar más involucrados y tenemos que exigir más, pero para exigir hay que estar, no puedes exigir sin estar. Y bueno, las reformas necesarias y la previsibilidad, armar políticas de Estado en serio. Y a veces copiar, por lo que decía eso me había ido, a veces es mirar la región y ver qué es lo que están haciendo. En el caso de Uruguay decía que no es para que los argentinos se vayan a vivir a Uruguay, es para que la riqueza, para que los recursos, para que la gente, no solamente argentina, no es una política para los argentinos solo, es para todo el mundo. Y cuando acá hablan de un impuesto a la riqueza, ese impuesto, ¿qué va a recaudar? ¿Realmente va a traer inversiones o va a hacer que crucen el charco y se vayan a otro lado, o crucen la frontera y se vayan a otro país? Entonces, cuando se presentan este tipo de cosas, este tipo de proyectos, realmente ver las consecuencias que pueden llegar a tener, es capaz más lo que perdés que lo que recaudás. Porque estás ahuyentando, que la gente se vaya, que los capitales se vayan, que las empresas no quieren venir. Obviamente que la seguridad jurídica es un tema fundamental en todo esto, para la inversión y para la vida diaria de los argentinos. Bueno, Martín, muchas gracias por tu presentación. Vamos a... Papi. Si damos paso a las preguntas. Sí, estaba... ¿Se me escucha bien? Sí, a vos sí te escucho bien. Bárbaro. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta en relación justamente a lo que decías recién del corto plazo. La pregunta es de Mauro de la Vecchia. ¿Cómo ve la evolución del precio del café con respecto a la devaluación en el próximo semestre? Bueno, el precio del café con la devaluación, nosotros estamos con listas de precios del mes de noviembre con un dólar oficial a 59. Y tenemos precios máximos congelados, así de alguna manera, hasta el 30 de este mes, y estamos discutiendo ahora en la Secretaría de Comercio, hablando, ni siquiera discutiendo, conversando y presentando información, aparte de otros insumos, no solamente el dólar, sino otros insumos, cartón, flexibles, azúcar, entre otros, que han subido, así que bueno, veremos. También somos conscientes que no hay una demanda fuerte. Es decir, yo he dicho muchas veces que el tema de precios también depende mucho de la demanda.
no hay una demanda en Argentina sostenida o creciente en el consumo. Hubo un pico de consumo cuando empezó la pandemia o la cuarentena, que era cuando la gente se estoqueaba en su casa, que compraba de todo. Ahora la gente está consumiendo y hay un poder adquisitivo que ha mermado en todos los argentinos, nos ha caído mucho el poder adquisitivo. Así que hay que ver esa evolución. En estos días se va a definir. Si vos ves otros rubros, ves dentro de lo que es electrodomésticos, indumentaria, han subido mucho dentro de los hiper. Se ha retrasado el tema de alimentos y limpieza. Creo que por ahí va a venir el tema y va a ser paulatino, porque hay que tener en cuenta también la inflación, aunque no hay consumo y eso frena la inflación, pero vamos a tener que tener en cuenta también la demanda. Pero sí, hay un atraso a nivel de precios, a nivel, te digo, de todos los alimentos, no estoy hablando del café solamente. Muchas gracias, Martín. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Cornelia Smith-Lidman. También tiene relación justamente a esto que mencionabas de la demanda. Ella sostiene que el consumidor se está reconvirtiendo. ¿Tienen al pensar algún proyecto para vender otro producto además de café? Aprovechando la plataforma para mantener productos de pymes argentinas. Sí, totalmente. Ya el consumo es distinto, de café mismo. Porque bueno, tenés todos los restaurantes, bares y confiterías cerrados, el takeaway no existía en Argentina, ahora empieza a existir, el delivery ya vino para quedarse. La gente cuando vuelva a los restaurantes a abrir y los bares, si antes estaban vacíos o estaban semi vacíos, hay que ver qué pasa ahora. Primero que los bares y los restaurantes, los que abran, porque ya hay un 30% que no abrieron, que no vuelven a abrir. Los que abran van a tener que seguir protocolos de higiene y seguridad que hay que cumplir, menos cantidad de mesas por el tema de contagio, y también está el cuidado de la gente, que no solo por el poder adquisitivo, que ya es mucho, sino también por el miedo al contagio que se siente en un bar o en un restaurante. Entonces ya hay hábitos de consumo que vienen cambiando, y obviamente que la compra digital creció muchísimo, que es algo que nosotros teníamos, pero todavía no es tan significativo, pero yo creo que lo va a ser. Y hay que leer bien al consumidor y seguir los hábitos de consumo. Y nosotros tenemos otros pequeños emprendimientos, tenemos unas mermeladas, Patagonia Berries, tenemos unas papas fritas que se llaman gauchitas, tenemos una marca de té que es Tevin Ben, es decir, tenemos otros productos, y sí, seguiremos incorporando productos también para la distribución nuestra, que tenemos una buena distribución. Pero hay que leer mucho al consumidor y estar atento, porque los hábitos de consumo venían y vienen cambiando y van a seguir cambiando, y hay cosas que llegaron ya para quedarse. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jovino Arturo. ¿Cómo debe actuar el empresario para modificar la política? ¿Para? Para modificar la política. Bueno, un poco lo que hablábamos con Fafi, es decir, es el tema de involucrarse, el tema de estar, el tema de no dejar espacios vacíos, el tema de reclamar y de seguir trabajando, ¿no? Yo creo que lo hablamos durante la charla. Yo creo que es fundamental la participación del empresariado y de la actividad privada en el resurgimiento de la economía, y no dejar espacios e influenciar sobre la política, estar cerca. Y para eso se necesitan también, lo que hablábamos, inversión, porque eso son equipos técnicos que UIA tiene, Copal tiene, la Cámara de Comercio tiene, la bolsa, pero tenemos que seguir en ese tema, y este tipo de conversaciones y de charlas y opinar y trabajar. Bueno, la siguiente pregunta es de Juan Crobeto, perdón. Saliendo un poco del tema de la pandemia y retomando el tema de la inversión que hacías mención recién, él quiere saber cómo les fue en el segmento premium, que fue la inversión en las cápsulas para máquinas Nespresso.
Bueno, nosotros fuimos los primeros, bueno, Nespresso, la patente de la cápsula es como las patentes medicinales, que no se vence y pasan al dominio público como cualquier patente, tenés que comprar la tecnología o tener la tecnología para hacerlo. Nosotros fuimos los primeros con mis hermanos, viajaron ellos muchas veces a Italia, hicimos una cápsula con un blend de café nuestro, es decir, nosotros no era igual al de Nespresso, porque la cápsula es compatible, pero no es igual. Y con blends distintos, unos blends como nosotros, lo fuerte nuestro de Cabrales, en Nespresso es líder mundial número 1 y es una compañía suiza internacional. Nuestro mercado interno lo conocemos muy bien, hicimos gustos ayornados, muchos al paladar argentino, tratando de darle la mayor variedad de café posible, Colombia, Brasil, Costa Rica, Kenia, bueno, distintos blends hasta el descafeinado, y después la segunda etapa se hizo ahora, no sé si está Pedro Ricaño escuchándome, porque acá hay uno de los que está escuchando que es el número 1, el que más sabe de café en Argentina, lejos, y de la región, uno de los pocos que sabe muchísimo de café. Ahora seguimos con el proyecto de Dolce Gusto, que importamos la máquina de Italia y estamos haciendo las cápsulas compatibles. La cápsula es un mercado de nicho, como los cafés de orígenes o lo que puede ser el orgánico. Son mercados de nicho, pero van creciendo y el consumidor está cada vez más exigente y conoce más de café y tiende más siempre a lo natural, me doy cuenta, sobre todo la gente joven. ¿Algo más? Sí, acá estoy, no te quería interrumpir. La siguiente pregunta, perdón, que se me fue. Ezequiel Ceballos quería preguntarle acerca de cuál es su visión sobre el ecosistema emprendedor argentino actual como factor de crecimiento. Disculpa, ¿me puedes repetir porque te escuché cortado? ¿Cuál es su visión sobre el ecosistema emprendedor argentino actual como un factor de crecimiento? Creo que es importante. Un poco viene relacionado también con lo último que dije. Hay que cuidar el ecosistema y cada vez nos damos más cuenta a nivel mundial y a nivel global la importancia que tiene. Y eso también requiere educación e inversión. Creo que las empresas o las compañías, no importa el tamaño, que lo entiendan y que entren dentro del sistema y que tengan ese perfil y esa plataforma e inviertan en eso y se preocupen en eso y lo sepan transmitir también al consumidor, porque es bueno transmitirlo y aparte hay un consumidor exigente que también lo pide, es decir, que va a haber una demanda, son las empresas que tienen futuro en la región y en un mundo como este, también para la exportación, obviamente. Bueno, en eso también hay que darle importancia y prevalecencia a las economías regionales, de acuerdo a cada región, los ecosistemas. Gracias, y perdón por la interrupción. La siguiente pregunta es de Pablo Colman, en relación al indicado junto al rol de buen administrador que debe asumir el Estado, que mencionabas al inicio de este encuentro. ¿Cuáles medidas crees o entendés que son indispensables en esta coyuntura actual? ¿Podría ser, por ejemplo, la reducción de la presión impositiva? Sí, hablamos de eso y dijimos que los argentinos cargamos muchas veces una mochila más grande que nuestra espalda. Y lo estoy hablando desde lo individual a lo empresarial. Y sobre todo lo empresarial, porque eso no permite la reinversión y la producción. Tendría que haber estímulos para la producción y la reinversión o la inversión o la atracción de capitales, en vez de pronto alejarlos o mandarlos o hacer que los capitales se dirijan a otros países más atractivos. Tendríamos que ser más atractivos. Pero como dije al principio, yo creo muchísimo en la inversión nuestra, la inversión nacional. Creo que no, primero tiene que ser la inversión nuestra para esperar la inversión del
La siguiente pregunta es de Mauricio. Le gustaría saber su opinión sobre la intervención y posible expropiación de Vicentín. La verdad que me sorprendió lo de Vicentín, no por Vicentín en sí, que sabía que estaba mal. Yo la primera reflexión que hago con lo de Vicentín es que cuando una empresa familiar de 91 años le va así mal y están en una región, en un pueblo, en una ciudad chica o en un pueblo grande, realmente lo sufre toda la población. Me conmovió mucho la manifestación que hubo en Avellaneda, ¿no? El nombre del lugar donde se hizo la manifestación, que la gente salió, los trabajadores, 3 generaciones de trabajadores, independientemente, no voy a hacer un juicio de valor de la familia, de los que tienen el management de Vicentín, eso no lo voy a decir, eso es un tema de ellos, pero me llegó mucho eso, y bueno, me sorprendió la decisión del Estado. Hay que ver esto cómo sigue, ahora pasa al Poder Legislativo, hay un juez del concurso, hay un interventor que es Delgado, que es una buena persona. Hay que ver cómo sigue el curso esto de los hechos. Dios quiera que tenga otra salida, la verdad. Yo creo que el rol del Estado no es el rol del empresario y creo que el mensaje de pronto, yo no creo que sea una política que tenga el presidente en su agenda el tema de expropiaciones o intervenciones. Creo que ha sido una medida fuera de lo normal o fuera de lo común y no una medida muy feliz, no una medida muy feliz me parece. Y tampoco lo veo estratégico. Y aparte Argentina, hay que decir la verdad, Argentina es un país con una soberanía alimentaria muy grande. Como dijimos al principio, el entramado productivo federal que tiene es grande. Y Argentina ahora lo ha mostrado con la pandemia, nunca hubo desabastecimiento, podemos abastecer toda la Argentina y tenemos un gran futuro ahí. Ahí hay un gran futuro, una gran posibilidad, que es la exportación de alimentos con valor agregado. Argentina tiene esa posibilidad y la tiene que aprovechar. El mundo va a demandar cada vez más alimentos y nosotros somos productores naturales de alimentos y le podemos dar mayor valor agregado. Así que es una de las condiciones que tenemos que a mí me da una esperanza que Argentina la pueda aprovechar. Por eso no veo que haya un problema de soberanía alimentaria tampoco en Argentina. Es una decisión que ha tomado el presidente y bueno, vamos a ver cómo continúa. Desde ya digo, no creo que sea no es feliz para mí. El tema de la seguridad jurídica también es un tema importante porque hay un concurso preventivo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue su curso. ¿Algo más? Hablando un poco de ver cómo se va a aprovechar lo que vaya pasando, Graciela Dan dice, de la crisis una oportunidad. ¿Cuál crees que puede ser el escenario post-pandemia? Es una pregunta que, bueno, que se puede concatenar con otras varias. ¿Quién me dijiste? ¿Quién me la hacía? Graciela Dan. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Hasta ahí? Ella es una persona muy valiosa. Sí, está escuchando. Está escuchando, bueno. ¿Qué oportunidad? Bueno, justamente te decía, hay que leer bien los hábitos de consumo están cambiando, tenemos que ver esas oportunidades, el tema del comercio digital, Graciela, creo que es importante, y el tema de alimentos para Argentina es un tema importante, desde mi sector te hablo, ¿no? Del sector alimenticio, y bebidas también. El tema de las bodegas, de los vinos, creo que también sigue. Bueno, eso ya es una industria que está exportando mucho. Yo soy director de una bodega también, les conozco algo del tema de vinos, pero creo que el tema de alimentación con valor agregado, ahora bueno, se tienen que crear también las situaciones, lo que decíamos, el marco necesario para ser competitivos en la exportación. Pero ahí hay grandes oportunidades para Argentina y los que son emprendedores o tienen industrias chicas o empresas chicas, en eso se pueden convertir en netamente exportadores también de alimentos, porque hay nichos para todo tipo de alimentos. Bueno, y vamos con la última pregunta, las últimas preguntas.
es de Julián Yo no Canepa. tengo problema, me hagan todas las preguntas que quieran. Fafi, ¿estás ahí? Fafi, la extraño que no la veo a Fafi. Sí, debe estar por ahí. Después me despido de ella. Decime, ¿cuál es la pregunta? ¿Ve para la Argentina una recuperación en B del consumo? No. No. No va a ser fácil Argentina. Lo que queda del año y del año que viene no es un tema fácil. Va a ser de pronto más lenta la recuperación de lo que era esperaba. Pero sí veo posibilidades para Argentina. Pienso que depende, ahí está Fafi, depende mucho de la confianza que tengamos los argentinos en los planes y en la conducta de este gobierno, el cual todos esperamos que le vaya muy bien. Piense que son 6 meses de gobierno y casi todo en cuarentena. Ha sido un gobierno que ya la economía venía mal en Argentina y la pandemia nos golpea peor, la cuarentena, es decir, vamos a ver cuál es el... Pues ya tendría ayer trabajando para el futuro. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Y depende mucho de la confianza de la gente. La confianza de la gente. La gente va a gastar, va a invertir, de acuerdo a la confianza que tenga. Y obviamente restablecer el poder adquisitivo de la gente no es fácil, que está muy castigado. Todos tenemos el bolsillo más chico. La inflación es el peor impuesto que puedes tener, te va comiendo todo el poder adquisitivo. La desconfianza, la falta de inversión. Entonces tenemos que ver cómo salimos de esta cuarentena, de esta pandemia, mirando al futuro, con un país que realmente tiene grandes posibilidades, con una clase empresarial que está dispuesta a invertir, con una gente joven que está dispuesta a emprender, como vinieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos de Europa y han invertido en la Argentina. Hay una clase joven que está dispuesta a emprender, que es la clase que son los inmigrantes de antes. Es decir, tenemos que atraer a los capitales, tenemos que ser un país atractivo y un país que genere confianza. Y para eso nos tenemos que involucrar todos, tenemos que estar en esa mesa para discutir las políticas de Estado, representados todos, y por eso agradezco tanto esta oportunidad que me han dado ustedes hoy a la tarde de tomar un café con ustedes, un abrazo simbólico y cariñoso, porque yo creo que esto es lo que nos enriquece, lo que construye, y tener esa empatía y de poder pensar distinto también al otro y aceptarlo, y esta grieta que empobrece económicamente y culturalmente, que no sirve a nadie, o le sirve a muy pocos, no sé a quién le puede servir, pero a nosotros, el argentino medio y común, y al empresario o al comerciante no le sirve. Entonces pensar una Argentina distinta, esto que pasa hoy acá con ustedes, me da esperanza de que Argentina por supuesto que puede cambiar, porque si estamos ahora hablando y hay una persona o alguien que nos convoca, una organización para discutir estos temas y hay gente atrás, quiere decir que tenemos la posibilidad de diálogo y de cambio. No bajemos los brazos y no dejemos los lugares vacíos. Y no importa si nos equivocamos. Lo importante, porque uno se equivoca, el que hace se equivoca. Eso que el que hace todo perfecto no existe. Lo importante es que esa equivocación transformarla después en un éxito o reconocerla, cambiar la equivocación. Pero lo peor es dejar de hacer, de quedarse quieto. Yo no tengo nada más, no sé si Fafi o alguien me quiere decir algo. Graciela. Sacándome el... Hola, bueno, hola Martín, soy Hola, Graciela Graciela. Dani. Sí. Fafi me ha permitido hablar un poco en nombre de Pollera Pantalón, esta iniciativa que nos nuclea desde el 18, y la verdad que no aflojamos y nos sentimos muy identificadas con vos,
en el tema del optimismo y sobre todo de ser un empresario no quejoso. A veces las condiciones no son buenas, pero hay que asumir los roles. Lo que has dicho hoy para mí es re importante y lo deberíamos repetir muchas veces porque claramente explicaste los roles de un empresario, que obviamente necesitamos escenarios, necesitamos condiciones, pero también el sector empresario generador de puestos de trabajo, generador de riqueza, y entender al consumidor. Me parece que diste un mensaje muy importante para los jóvenes y volver a los inmigrantes, a la cultura del trabajo. Creo que yo decía al principio, hablando un rato con Fafi, digo, pensá que Cabrales es una empresa pyme nacional, que viene del interior, que se conquistó a la nación y además que tiene insumos importados. La verdad que son unos genios. Y después el tema de cómo innovaron, ¿no? Porque de cuando, por ahí por el 41, cuando empezaron, ¿cómo? Y hoy que te preguntaron sobre las cápsulas, o lo que contaste con los restaurantes, me parece que eso de tener el bichito siempre, de querer cambiar y ser optimista, pensar que el argentino me parece que lo que más nos falta es pensar que se puede, ¿no? Que es una cosa que vos habrás heredado mucho de tus abuelos y de tu padre, y que esa es esa cultura que hoy en la Argentina se necesita multiplicar muchísimo. Así que yo te agradezco en lo personal, pero todo el grupo de Pollera Pantalón, porque nos necesitamos estas conversaciones, estos cafés que nos generen optimismo, ver a la crisis como una oportunidad y pensar que la Argentina podemos salir para afuera y de afuera hacia adentro. Muchas gracias, Martín. No sé si alguien más quiere agregar. Gracias, Graciela. Muy interesante. Muchas gracias, Graciela. Gracias por tu mensaje. Y es verdad, no estamos solos, estamos acompañados en todo esto, nos acompañamos y estamos dispuestos a luchar bien de la mano todos. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Martín. Acá hay una persona que quiere hacerte un reconocimiento. A ver. Sí. Adrián, querías hablar. Ahí estaba pidiendo permiso para hablar. La tecnología. A ver. Ahí está. Ahora me dieron... Ahí lo escucho. No sé si me escuchás, Martín. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Yo lo puse por escrito. Te doy el abrazo virtual que también extiendo a todos los que se presentaron hoy, pero como un par tuyo, como un empresario, como alguien que además ha vivido desde la dirigencia empresaria experiencias en las que estuvimos en las mismas comisiones directivas. Te quería decir que tu charla realmente fue muy linda. Adhiero 100% a lo que dijo Graciela, que sos un empresario no quejoso, siempre optimista, siempre promoviendo el hacer, un luchador incansable contra el inmovilismo, un hombre muy reconocido por todos sus colegas y por todos sus pares, por su actitud siempre componedora, siempre tratando de generar consensos, siempre tratando de que trabajemos en acuerdos y no trabajar sobre los disensos. Lo expresaste también cuando hablaste en los temas de tu familia, que es importante no llegar tarde cuando hay disensos, sino que hay que anticipar esos conflictos. Lo haces también en la vida empresaria con una gran maestría, lo que te ha significado el reconocimiento, el afecto y el respeto de todos quienes te conocen. Y yo también, como miembro de un grupo empresario familiar, te quería hacer llegar este mensaje. Creo que son un ejemplo muy lindo, los Cabrales, que son un ejemplo realmente para emular, y que tu charla, al igual que muchos otros que la pudimos compartir, realmente fue muy linda. Así que te dejo un gran abrazo y mis felicitaciones a Martín y a los Cabrales.
Gracias, Adrián. Mucho cariño y un gran agradecimiento a vos y a tu familia siempre, a vos en lo particular, y siempre el cariño y el recuerdo a todos los Wertheim, que los quiero mucho, y todo lo que han hecho por Argentina, y conmigo han sido muy generosos, muy generosos. Así que muchísimas gracias, y gracias por este encuentro. Fafi, muchas gracias. Gracias a vos, Martín, fue un placer tenerte, ojalá podamos repetir Café con Cabrales. Cuando quieran, cuando quieran. Un beso grande. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones Gracias. a Pollera Pantalón también. Los pantalones acá somos los últimos y somos minoritarios, pero a todas las polleras que integran Pollera Pantalón también, muchas felicitaciones. Los encuentros han sido todos muy lindos. El de hoy no fue diferente, fue un hermoso encuentro. Así que felicito a Pollera Pantalón y le digo buenas noches y que estén todos muy bien, con salud. Adhiero, Adrián, acá Juan Pablo también. Adiós. Adhiero. Hola, Adiós. Juanpi, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué haces? Hola a todos. Saludos a todos. Chao, Felicitaciones. chao. Bueno, Chao, cariños. saludos. Chao, Juan Pablo. A todos los que veo ahí, amigos. Chao. Chao, Martín. Chao, querido. Acá estamos todos oyendo.